Hola, hoy vamos a platicar acerca del origen o génesis de las plagas. Para iniciar, es importante mencionar que los insectos son mucho más benéficos que perjudiciales. Sin embargo, algunas de sus especies continuamente compiten con el hombre, convirtiéndose en plagas. Por lo tanto, el concepto de plaga es aplicable a los agroecosistemas de donde el hombre obtiene materia y energía para su sustento, abrigo y techo. De tal manera que cuando un organismo extrae de un medio más energía de la que el hombre considera adecuado, se dice que éste se convierte en una plaga, haciéndose necesario en términos económicos combatirla. Y esto generalmente sucede cuando fallan o no existen los mecanismos naturales bióticos o abióticos de control, ya que en los ecosistemas naturales que se encuentran en equilibrio dinámico permanente, es decir, hay un balance entre productores y consumidores, no existen plagas, aun cuando ocasionalmente una población de una especie determinada aumente su densidad y sea detrimental para otra, existe una tendencia a volver a su estado normal de equilibrio. Además, al no existir un interés económico, la especie no se considera plaga. En este sentido, una plaga es cualquier organismo que afecta a los cultivos, los bienes e incluso la salud del hombre. Como podemos ver, este concepto tiene un enfoque totalmente antropocéntrico y carece de valor ecológico, dado que algunos organismos pueden considerarse plagas en ciertos lugares y tiempos y ser benéficos en otras circunstancias. Pero ¿cuáles son las formas en las que un organismo puede convertirse en plaga? Aquí tenemos 4 ejemplos. En el primer caso es cuando ocurre un cambio de hábitat de un organismo producido por el hombre, cuando se da el movimiento de organismos a otras áreas sin sus enemigos naturales, debido al uso extensivo de monocultivos, y cuando ocurre una disminución de los enemigos naturales a causa del uso irracional de productos químicos sintéticos. En el primer caso tenemos el ejemplo del escarabajo de la papa, la especie Leptinotarsa decembriana, un coleóptero de la familia Chrysomelidae. Este insecto habitaba en la región de las montañas rocallosas en los Estados Unidos de América, donde se alimentaba de plantas silvestres de la familia Solanaceae, como por ejemplo de la especie Solanum rostratum. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre introdujo en estas áreas el cultivo de papa y el insecto fue rodeado por un océano de alimento muy preferido, en este caso el cultivo de papa, que también pertenece a la familia Solanaceae. Por lo tanto, el insecto explotó su potencial biótico e incrementó numéricamente, convirtiéndose en plaga debido al cambio de hábitat provocado por el hombre. Es decir, al haber la introducción de abundante alimento que era preferido por el insecto, sus poblaciones aumentaron en número, comenzaron a alimentarse del follaje de las plantas de papa, ocasionándoles defoliación y en algunos casos extremos, como podemos ver aquí en esta imagen, ocasionaron la marchitez completa de la planta a causa de la alimentación del insecto. En el segundo caso tenemos el ejemplo de la escama algodonosa de los cítricos, la especie Histeria purcata, un hemíptero originario de Australia, el cual fue introducido accidentalmente a la región de California en los Estados Unidos de América. Una vez en esta región y al verse libre de sus controladores naturales, las poblaciones de Histeria purcata comenzaron a aumentar numéricamente, convirtiéndose en un problema de plaga para los cultivos de cítricos e incluso mostrando resistencia a la aplicación de insecticidas, lo cual hizo necesario las importaciones del coccinélido Rhodolia cardinalis hacia los Estados Unidos entre los años de 1888 a 1889, como una medida de control biológico para las poblaciones de Histeria purcata. Cabe mencionar que Rhodolia cardinalis también es una especie originaria de Australia y en esta región fungía como controlador natural de las poblaciones de Histeria purcata. Como podemos ver en este ejemplo, cuando un organismo es introducido a una nueva región
donde se encuentre libre de controladores naturales puede convertirse en una plaga. En el tercer caso ocurre cuando hay agroecosistemas con uso extensivo como monocultivos. Recordemos que los agroecosistemas son sistemas naturales modificados por el hombre con el fin de producir bienes y servicios. Sin embargo, en un monocultivo se dan diversas situaciones. Una es que ocurre un desplazamiento de la vegetación natural, ya que se introducen plantas generalmente de la misma especie, de la misma edad, generalmente con la misma carga genética, sometidas a las mismas condiciones de manejo. Además, al haber un desplazamiento de la vegetación natural, también se eliminan refugios para enemigos naturales o sitios de refugio para enemigos naturales. También ocurre una disminución de la biodiversidad, esto en parte ocasionado debido a las aplicaciones constantes de productos químicos para mejorar los rendimientos y la producción de los cultivos. Al ocurrir una disminución en la biodiversidad, da origen a una inestabilidad en el agroecosistema, lo cual finalmente se va a traducir en la aparición y aumento de problemas con plagas. Otro ejemplo en el cual un organismo puede convertirse en plaga es cuando ocurre la eliminación o disminución de los enemigos naturales, es decir, de sus agentes naturales de control por la acción o aplicación de productos químicos sintéticos. Esto fue lo que ocurrió en la región de Washington y Michigan en los Estados Unidos de América durante la década de 1950 a 1960, en donde se dio un uso indiscriminado del producto químico Dicofol para el control del ácaro Tetranicus magdanieli. Esta especie ocasionaba daños en el follaje y en algunas ocasiones en los frutos de cultivos como manzana, pera, durazno, entre otros. Una manera de reducir las poblaciones de Tetranicus magdanieli eran las aplicaciones de este producto químico. Sin embargo, debido al uso indiscriminado, se propició una disminución en las poblaciones de sus ácaros depredadores, como estas especies que vemos aquí: Methacillus occidentalis, Neosillus phallacis y Piprodromus piri. Al haber una reducción y mortalidad de sus depredadores naturales, las poblaciones de Tetranicus magdanieli aumentaron aún más, haciendo más fuerte el problema de este organismo como plaga para los cultivos que ya mencionamos. Como podemos ver, en todos estos casos, un organismo puede convertirse en plaga principalmente cuando se da una alteración en el equilibrio natural que permanece en los ecosistemas. Dicho desequilibrio puede ser propiciado en la mayoría de los casos por las actividades humanas. A su vez, recordemos que el concepto de plaga tiene un origen antropocéntrico, ya que cuando ciertas poblaciones, sean de insectos o de ácaros, aumentan en número y ocasionan un daño directo, ya sea en los cultivos, los bienes e incluso en la salud del hombre, se dice que este se convierte en una plaga, ya que también le ocasiona un impacto en su economía. Gracias por su atención. Les recuerdo suscribirse al canal de Entomología General Oficial y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego.